voy a hablarles, o a leerles más bien, unas interpretaciones que yo hice sobre Concierto Barroco, la excelente novela breve de Alejo Carpentier, publicada en 1974. Voy a hacer un recorrido, en realidad, sobre la presencia de la música en esta novela a través del personaje principal que se llama Filomeno. Entonces, bueno, espero que les guste. Es un texto cargado de música por todas partes. Lo que yo trato de hacer es como una especie de radiografía musical de Concierto Barroco y del mismo autor a través de Filomeno. Entonces, la primera parte se llama Las raíces musicales de Filomeno. Filomeno es un personaje de la madurez de Alejo Carpentier. Surge de un proceso de gestación que duró años. En la primera época parisina se encuentran los trazos de lo que más tarde va a ser el principal personaje de Concierto Barroco, novela publicada, como dije ahora, en 1974. En la crónica que escribió Carpentier en 1928, que se llama Un gran compositor latinoamericano, Heitor Villalobos, hay esta anotación que lo delinea. Cito: había toda una lección de estética en el gesto de un negro criollo a quien oí cierta vez interpretando viejas canciones francesas con violencias rítmicas dignas de una rumba. La musicalidad de Filomeno, su sentido del ritmo y del baile, está esbozada en Menegildo, el protagonista, si ustedes recuerdan, de Cuellar Bao, primera novela publicada por Carpentier en 1933. Menegildo es un estadio inferior desde el punto de vista musical de Filomeno. Pertenece a un propósito novelesco de denuncia social, situado, recordémoslo, en el contexto de los ingenios azucareros de La Habana de comienzos del siglo XX. Filomeno, en cambio, es el emisario de una propuesta estética latinoamericana. Por tal razón, en el transcurso de la novela se convierte en el personaje esencial. Es en Filomeno donde se efectúa una perfecta síntesis de lo americano. Es él quien propone la riqueza cultural de América antillana ante el panorama de las músicas universales. A Filomeno lo prefiguran igualmente los toques de los tambores que llenan las noches del reino de este mundo, la segunda novela de Carpentier publicada en el 48. Así estos toques tengan un carácter netamente ritual, asociados con el vudú, y estén alejados de la actitud estética de la percusión doméstica tocada por el esclavo de Concierto Barroco en el Carnaval de Venecia. Aparece fugazmente dibujado Filomeno en El siglo de las luces, la gran novela de Carpentier del 62, cuando Achille, negro de la isla de Tobago, marinero amigo de Esteban, toca inverosímiles sonatas en calderos de distintos tamaños. Y el eco de Filomeno sigue sonando en las páginas de La consagración de la primavera, la última novela de Carpentier del 74 igualmente, con la presencia del negro trompetista Gaspar Blanco. No es aventurado afirmar que Blanco es una prolongación politizada de Filomeno. Tal asociación es posible hacerla ya que Concierto Barroco termina, recordémoslo, con un Filomeno dispuesto a viajar a París, acompañado por la trompeta que le ha dado una de las monjas del convento, donde se ha desarrollado el increíble concierto. Gaspar Blanco es un comunista, está lleno de ocurrencias musicales que recuerdan de algún modo las de Filomeno, en el sentido en que sus toques, mezcla de canciones afrocubanas de moda en el París de los años 30, hay también temas de jazz y compases de la Internacional, el famoso himno del Partido Comunista, ¿no?, que ya casi todos olvidamos. Pero si Filomeno obedece a un proceso de escritura que abarca casi medio siglo, sus raíces se hunden o van inclusive mucho más al pasado, y particularmente se alimentan de la obra del poeta cubano Silvestre de Balboa, llamado Espejo de Paciencia, un libro de 1608. Y según Carpentier, el libro fundacional de la literatura cubana.
Allí se presenta como héroe el negro etíope Salvador Golomón en la batalla que la villa de Bayano entabló contra el pirata francés Gilbert Gigot para salvar al obispo Fray Juan de las Cabezas Altamirano. En Espejo de Paciencia se describe un concierto de festejo por la liberación del eclesiástico que es amenizado por una orquesta digna del mejor sincretismo musical. A los instrumentos propiamente españoles como las zampoñas, los rabeles, los albogues y los panderos, Balboa agrega instrumentos indios tocados por manos negras, tipinaguas, tamboriles y marugas. Carpentier aclara en su ensayo denominado América Latina, en la confluencia de coordenadas históricas y su repercusión en la música, que los instrumentos citados en la Oda de Balboa aparecen también en el libro del Buen Amor del arcipreste de Hita. Zampoñas, rabeles, albogues y adufes. Lo que hace el poeta es enriquecer la orquesta con tipinaguas indígenas, maracas y tamboriles negros. Espejo de Paciencia ofrece en ese sentido una yuxtaposición entre modelos culturales de una mitología clásica y aspectos nativos propios de América y particularmente de Cuba. Yuxtaposición o sincretismo, para mejor nominarlo, que produce en el lector un efecto desacralizante. En Concierto Barroco se hace clara además esta referencia al Espejo de Paciencia cuando Filomeno le narra al amo, al indiano, que como ustedes recuerdan hace un viaje de iniciación a Europa y hace una escala en Habana donde muere su paje y encuentra a Filomeno. Y Filomeno lo convence más o menos de que se lo lleve como acompañante justamente al narrarle el concierto que describe el poeta Balboa. Cito Concierto Barroco. Pero ahora, atropellando remedos y onomatopeyas, canturreos altos y bajos, palmadas y sacudimientos, y con golpes dados en cajones, tinajas, bateas, pesebres, correr de varillas sobre los horcones del patio, exclamaciones y taconeos, trata Filomeno de revivir el bullicio de las músicas oídas durante la fiesta memorable que acaso duró 2 días con sus noches y cuyos instrumentos enumeró el poeta Balboa en filarmónico recuento: flautas, zampoñas y rabeles ciento, clarincillos, adufes, panderos, panderetas y atabales y hasta unas tipinaguas de las que hacen los indios con calabazos, porque en aquel universal concierto se mezclaron músicos de Castilla y de Canarias, criollos y mestizos, naboríes y negros. Existe finalmente otro antecedente de Filomeno. Carpentier lo extrae de la lectura que él hizo del registro de pasajeros de Indias de la Casa de Contratación de Sevilla. En este documento aparecen los nombres, la profesión, la condición social, las creencias, la parentela de los hombres y mujeres que pasaron a América en la conquista y la colonización española. Leyendo este minucioso testimonio de la historia, Carpentier se encontró con 2 pasajeros importantísimos para la elaboración de su novela. Cito: es muy curioso ver, por ejemplo, dice Carpentier, que en el año 1509 pasa a la Española, o sea, a lo que hoy es Santo Domingo, un hidalgo arruinado con su paje negro francisquillo. En la construcción literaria, el francisquillo del registro de la Casa de Contratación de Sevilla se convierte en el Filomeno de la novela, pero una cierta reminiscencia de este francisquillo de archivo histórico permanece en Concierto Barroco, ya que el primer criado del amo indiano se llama de igual manera. La figura del francisquillo que se halla en el registro de Indias, Carpentier le dio en cambio vida literaria en el relato, El Camino de Santiago. Juan de Amberes, tamborero o protagonista de este cuento, cuando se registra en la Casa de Contratación de Sevilla, queda asentado en el mismo folio de asientos donde desfilan, cito, un pellejero de la emperatriz, un mercader genovés llamado Jácome de Castellón, varios chantres, 2 polvoristas, el deán de Santa María del Darién con su paje francisquillo. El francisquillo de Concierto Barroco, recordémoslo, es un vihuelista, criollo aunque de formación europea. Su repertorio está hecho de coplas italianas y madrigales y de canciones del día,
surcadas por quejas de amor e historias de mujeres ingratas. Francisquillo canta las mañanitas del rey David, para luego darse a entonar algunas partitas renacentistas de procedencia italiana. Francisquillo, y esto lo insinúa Carpentier en este extraordinario libro de él que se llama La música en Cuba, publicado en 1946, pertenece a esa tradición de vihuelistas españoles establecidos en México con la conquista de Hernán Cortés, que sin ser muy versados en solfas, eran letrados y traían toda una tradición poética y musical de la península. Por eso la oposición de Francisquillo con Filomeno es profunda. El negro es eminentemente empírico, ignorante de la música pautada, pero a su vez dueño de una invención rítmica y de una imaginación musical que el paje español no posee. La primera aparición de Filomeno remite a esos hombres maravillosos que pueblan la geografía popular de América Latina. Filomeno, por su riqueza lingüística, por su imaginación y su creatividad, donde la historia se mezcla con lo fabuloso, es una suerte de bululú venezolano, de culebrero colombiano, de cuentero caribeño, de esos artistas populares que se las ingenian como sea para ganarse el pan y el techo a partir de una sabiduría que va de la mano con el humor y la invención. Por eso el amo, huérfano de su criado criollo, que repito, muere en La Habana por la peste que hay en ese momento, queda fascinado ante la presencia de Filomeno. Cito concierto barroco, pero he aquí que en la posada le ha llamado la atención un negro libre, hábil en artes de almohaza y atusado, que en los descansos que le deja el cuidado de sus bestias rasguea una guitarra de mala pinta o, cuando le vienen otras ganas, canta irreverentes coplas que hablan de frailes garañones y guabinas resbalosas, acompañándose de un tambor o, a veces, marcando el ritmo de los estribillos con un par de toletes marineros cuyo sonido, al entrechocarse, es el mismo que se oye martillo con metal en el taller de los plateros mexicanos. Hortensia Morel dice en un artículo que se llama Contextos musicales en concierto barroco, que esta descripción ubica la dimensión musical de Filomeno hecha de sincretismos culturales. El rasgueo de la guitarra alude a una interpretación africana, el canto de las coplas a la melodía y la métrica españolas, y los tambores y los toletes que se usan para marcar los ritmos de los estribillos remite a una manera de expresión de la percusión afrocubana. Filomeno es un retrato del músico criollo, en el buen sentido que tiene esta expresión. Una parte de la música en Cuba permite afirmarlo así cuando se analiza esa famosa pieza fundacional de la música cubana que se llama El son de la Mateodora, punto de partida de la música nacional cubana, cuyo proceso de transculturación de amalgamas de instrumentos y formas musicales se inicia en el siglo XVI. Vale la pena decir que ese son de la Mateodora lo podemos escuchar en una versión de la Sonora Matancera, cantada por Celia Cruz. Lástima que el grupo de Julio Laciregui no me ayude aquí a apoyarme en los ejemplos, pero ustedes ya acudirán a la imaginación. Bien, en lo que se refiere a la melodía, dice Carpentier, en la música en Cuba, el son de la Mateodora guarda el más estrecho parentesco con las de todo un grupo de romances extremeños. Si las coplas son de herencia española, los rasgueos son de inspiración africana. Los dos elementos puestos en presencia originan el acento criollo. Es conveniente afirmar que Filomeno representa, en la medida en que es un negro cubano con origen africano, un tipo de hombre primitivo. Un hombre cuya manera de entender la música es propia de quienes pertenecen a las comunidades primigenias. La música para él es lo que permite la unión. Unión o comunicación no solo entre oyente e intérprete, sino unión en el cuerpo del músico, de todo aquello que suena o es susceptible de sonar.
Filomeno, al manifestar su ser músico, propone y representa al mismo tiempo una suerte de colectividad instrumental. De un lado toca aquí, toca allá, se aprovecha de cualquier objeto para reproducir en sonidos su relato. Silba, puja, pisotea, grita, susurra. Y de otro, al comportarse así, recuerda la primitiva figura del hombre orquesta. Esta condición de Filomeno permite afirmar que en él la noción de orquesta, así ésta sea rudimentaria, prevalece sobre la de la individualidad instrumental. La etnomusicología ha demostrado que en la música instrumental primitiva los intérpretes se reúnen para hacer sonidos, pero los instrumentos que ejecutan a veces se desdoblan o son sometidos a acciones diferentes. El instrumento se sopla y a la vez se golpea, como en el caso de las trompas, o si son instrumentos de cuerdas, su caja de resonancia se toca con los dedos. El brazo del músico golpea la placa del xilófono o la mano que toca la cuerda y sacude también diversos sonajeros y cascabeles. En cierta medida, este hombre orquesta primitivo es también bailarín, pues hay en su manera de tocar algo que lo emparenta a lo que hoy se entiende como parada, pantomima o coreografía. Existe otro factor primordial en la musicalidad de Filomeno, es su manera, en tanto que negro, de enturbiar los sonidos, de ensuciarlos, de llenarlos de impurezas. Pero este comportamiento que plantea una estética de los sonidos sucios se remonta a otro más antiguo, el de disfrazar los sonidos, aspecto que se ancla en el más remoto origen de los instrumentos musicales. Los resonadores de los instrumentos tienen en esta perspectiva la función de no ampliar el sonido, sino de deformarlo. En realidad no existe, ni ha existido ningún instrumento que no se haya provisto de algún accesorio para violar, cambiar o transformar su sonido. O sea que la música está fundada en una deformación, en una impureza, en una suciedad del sonido. Filomeno es el mejor paradigma literario de la transculturación musical que se dio en Cuba, transculturación a la que Carpentier da una validez estética musical universal en concierto barroco. Insisto una vez más que Filomeno, más que un personaje, es un tipo de representación simbólica del músico popular afrocubano, dueño de una antigua tradición sonora que Occidente casi siempre ha desconocido. No es gratuito entonces, ni obedece a mera fantasía literaria, ni a los deseos de cometer simples anacronismos, el hecho de que Filomeno se confronte en un convento de Venecia desde su musicalidad a los grandes maestros del barroco europeo. Filomeno actúa como catalizador, como aglutinador de las músicas populares y sus respectivos bailes afrocubanos con los cánones de la música europea. Es un elemento cubano por excelencia, ya que en la isla se observan, y de ahí que Filomeno hunda su ser en esta circunstancia, dos rasgos esenciales de las expresiones culturales de esta isla. El primero consiste en que se presenta desde tiempos de la colonia, al decir de Carpentier en la música en Cuba, un proceso de transculturación destinado a amalgamar metros, melodías, instrumentos hispánicos con remembranzas muy netas de viejas tradiciones orales africanas. El segundo reside en que Cuba alberga un temprano desarrollo en la música eclesiástica, amparada por la corona y su culto católico. Este desarrollo se dio en la ciudad de Santiago de Cuba, que con el compositor Esteban Salas abrió las puertas a los mejores modelos de factura barroca y clásica. No se olvide que Salas, Esteban Salas, el compositor más importante de Cuba en el siglo XVIII y quizás de América Latina, le dio una gran madurez a la música sacra y profana de este continente con sus misas, motetes, lecciones, himnos y villancicos. Muchos de los cuales, recordémoslo, Carpentier rescató de los baúles polvorientos de la Catedral de Santiago. Esteban Salas creó además una pequeña orquesta de 14 ejecutantes en la catedral que fue aumentada
Y con este grupo de músicos sonaron por primera vez en Cuba y en América obras religiosas de compositores europeos como los italianos Pergolese, Piacello, Porpora, los alemanes Pleyel y Haydn y el francés Gossec. Por ello, Carpentier lo considera en la música en Cuba como el punto de partida de la música seria en Cuba, es decir, que con él se inicia en la isla una diferenciación entre la música popular y la música culta. Filomeno ilustra entonces una particularidad del negro en la sociedad cubana colonial. Carpentier, al crearlo, quiere mostrarle al lector lo que sucede con los negros en Cuba. Allí es el negro el que toca tanto en las orquestas de baile como en las de la iglesia. No hay que desconocer, de todas maneras, los prejuicios raciales de una sociedad colonial cubana que prohibía a los negros músicos ocupar cargos y puestos en la catedral. Era, por ejemplo, imposible acceder a una plaza en la Catedral de La Habana sin un expediente de limpieza de sangre. Pero esta misma sociedad los aceptaba con gusto en los bailes y en las orquestas llamadas populares. Filomeno reúne estas dos tendencias. No pretendo decir que sea un músico nutrido de ambas tendencias, lo popular y la seria. Filomeno, en esencia, es empírico, repito. Es un músico innato y poco sabe, por no decir nada, de conciertos y sonatas y sinfonías. Su sensibilidad, sin embargo, está abierta a la música de los otros. Como es un trasunto de la transculturación, Filomeno siempre escucha algo nuevo, algo rico, algo importante cuando se trata de canciones, tonadas u obras musicales que lleguen a sus oídos. A diferencia de su amo indiano, quien siempre toma una actitud de rechazo, recuérdese, por ejemplo, el capítulo 3 de Concierto Barroco, en que amo y criado hacen una parada en Madrid cuando van rumbo a Venecia. Al escuchar la música de algunos entremeses, Filomeno la encuentra divertida por lo novedosa, mientras que al amo le desespera por desafinada y destemplada. Antes le había resultado imposible, armonía e infernal, encerrada la música para celebrar el triunfo de Salvador Golomón, descrita por Filomeno. Y más adelante, cuando asisten a la representación de la ópera Montezuma de Antonio Vivaldi en Venecia, el amo, pendiente de la veracidad de los hechos cantados en el escenario, no presta atención a los elementos interesantes que puede tener la música, mientras que Filomeno lo interrumpe en sus comentarios para decirle: pero amo, por favor, déjeme escuchar la música, pues está sonando un pasaje de trompeta que mucho me interesa. Esta, por otra parte, es la actitud de Filomeno cuando se ejecuta el gran concierto donde participan los maestros del barroco. Filomeno no se queda estupefacto, despliegue virtuosístico que ofrecen los compositores, sino que supera el lugar del oyente pasivo. A diferencia del amo, que piensa o valora desde su horizonte estético y cultural, mientras oye la música, Filomeno se involucra activamente en ella. Bien, la segunda parte se llama la percusión de Filomeno. Es en la percusión que toca Filomeno, que es percusión de enseres domésticos, aunque representación de la riqueza percusiva y rítmica, en donde reside uno de los puntos más significativos de la valoración carpenteriana de la música negra americana. La base de este instrumental reside en su fuerza rítmica. Y su raíz podría ubicarse en la visión que tuvo Carpentier muchas veces de un negro cubano tocando cualquier cosa que sonara. Fernando Ortiz, que piensa que la percusividad de la música negra obedece a la proximidad de sus funciones mágicas, hace una descripción en los bailes, el teatro de los negros en el folclore de Cuba, de ese personaje popular tan similar a Filomeno. Cito a Ortiz: cuando en Cuba o en otro país vemos a los negros hacer música con sus manos o con sus pies, o tocando cajones, taburetes o simples tablas,
nos inclinamos a creer que ello se debe a no tener a su alcance los tambores, cencerros, maracas y demás instrumentos apropiados. Pero igual ocurre en África, donde con frecuencia el negro con un palo golpea un objeto sonoro cualquiera o se da con las manos en el pecho o en los muslos para satisfacer su sed de ritmos y su anhelo de poder mágico. Es esta capacidad inventiva la que rescata Carpentier, porque Filomeno, con sus largos dedos secos, produce sonidos inesperados, discretos, agresivos, asordinados, estrepitosos, ya sea en la madera, en el metal, en el barro cocido de los utensilios que utiliza. Cualquier objeto es susceptible de provocar una rítmica, una riquísima variedad de timbres. Carpentier tuvo conciencia desde muy joven de la riqueza de la percusión afrocubana frente al panorama de la música sinfónica europea. Por su mediación, es sabido, se logró el estreno en París de las obras de sus compatriotas Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla, bajo la dirección de un compositor francés llamado Gaillard. A estos conciertos, dados en la década del 20 del siglo pasado, asistieron personalidades del mundo de la música que quedaron impresionados por el uso de las maracas, los bongoes, las claves y los distintos tambores en las obras interpretadas. Estas músicas, desde un principio, recibieron la aprobación de importantes compositores vanguardistas de entonces, tales como por ejemplo Edgar Varese y Darío Milhaud. El primero, Varese, sintió una gran curiosidad por la manera en que los músicos del nacionalismo afrocubano utilizaban el arsenal percusivo. Del qué grata utilización de la batería, frase que utilizó Varese para referirse a Danza Negra, una composición de Amadeo Roldán, estrenada en la Sala Gaveau en 1929 en París, el compositor francés pasó a estudiar con detenimiento la escritura orquestal de las composiciones tanto de Roldán como de Caturla. Carpentier dice en todo caso en Varese en vida, un ensayo que él publicó, recordemos que Carpentier es uno de los primeros que habla de Varese en América Latina y en el mundo, como también es uno de los primeros que habla de Villalobos en América Latina y en el París de entonces. Entonces Carpentier dice en este ensayo que se llama Varese en vida, que el francés no gustaba mucho de la música cubana y del jazz. Este último lo consideraba agua de bidet, pero que tenía en cuenta la primera, es decir, la música cubana, por los juegos de la percusión que mucho le interesaban. Se sabe que para hacer sus propias obras, donde la percusión ocupa un lugar central, Varese se sirvió de algunos elementos novedosos en la escritura de Amadeo Roldán, que recordemos es el primer músico que se dedica a, o que inventa un sistema de escritura rítmica para las claves, para los bongoes, para las maracas, ¿no? Y que es gracias de algún modo a Amadeo Roldán y a Alejandro García Caturla, es gracias a ellos que ese arsenal instrumental percusivo afrocubano comienza a entrar a las orquestas sinfónicas de Europa. Tres años antes, Carpentier proclamaba en su crónica los valores universales de la música cubana lo siguiente: que valen en efecto los pobres instrumentos de nuestra percusión sinfónica al lado del maravilloso arsenal de ruidos de una batería del son cubano. El segundo de los compositores a los que me refería ahora, Darío Milhaud, se dio cuenta de lo mismo. Le pareció de una riqueza asombrosa el instrumental de procedencia africana que sonaba en el folclore latinoamericano y en su caso particular en el Brasil. El hecho, por otra parte, de que un compositor francés triunfara con obras basadas en fragmentos musicales pertenecientes al folclore brasileño disgustó a diferentes músicos de este país. Estos se sintieron ofendidos y dijeron que lo que había realizado Milhaud era una zafra, una melcocha, una mezcla exótica con temas que ya habían sido trabajados
por tales compositores sin que hubiera pasado nada en el panorama mundial de la música. Carpentier, dependiente de estas discusiones por boca de Villalobos, consideró que el supuesto saqueo efectuado por Milhaud tenía grandes justificaciones. Milhaud es acaso el primer músico europeo que deja entrar en sus obras con una libertad hasta entonces insospechada todo el universo sonoro propio de lo popular negro. Es el caso de sus bailes L'Homme et son désir, El hombre y su deseo, donde interviene una percusión sola de origen brasileño para evocar así la selva tropical. Y el de Le Bœuf sur le toit, El buey sobre el techo, donde Milhaud recrea el colorido del carnaval de Río de Janeiro, con aires populares negros y mulatos como los tangos, los maxises y las zambas. Milhaud fue además el primer compositor en incorporar las maracas, las claves, la carrasca y diversos tambores en la batería tradicional sinfónica. Fue sin duda el primer europeo que vislumbró los alcances que una música popular negra como el jazz podía tener para la evolución de la música seria al componer ese famoso ballet que se llama La création du monde, la creación del mundo. Bueno, en realidad hay que anotar algo que me parece importante. En la consagración de la primavera de Stravinsky, que fue estrenada en 1913, recordémoslo, en el Teatro de Champs-Élysées, Debussy estaba allí presente, y cuando se armó aquel zafarrancho, ustedes saben que ese estreno fue pues con tomates, con taburetes que se tiraban del escenario, hubo gente que salió golpeada, bueno, etcétera, etcétera. Debussy salió diciendo, eso es música de negros, ¿sí? Porque lo que trabaja de algún modo, digamos, el gran precursor o quien primero entromete o invita lo africano, lo negro, como si fuese una estampida de elefantes o de hipopótamos en la sociedad francesa tipo Marcel Proust, es Stravinsky con la consagración de la primavera. Recordemos que allí hay unas claves que suenan, un chucho. Recuerden que el chucho es esta maraca que se toca de alguna manera con un solo rectángulo, si se quiere. Bueno, valoraciones de lo musical afrocubano y en particular del instrumental percusivo, cuya figura ejemplar es Filomeno, también aparecen en la consagración de la primavera. En el capítulo 7, de un lado, asistimos a un recuento de aquellos lugares parisinos en los que Enrique, uno de los protagonistas de la novela, presencia el apogeo de las músicas afrocubanas en los años 20, que es la primera irrupción que hace la música cubana en Europa, ¿sí? Un poco de la mano del jazz que entra a Europa durante la Primera Guerra Mundial. Después, en París, van a recibir con mucho entusiasmo, sobre todo si se tiene en cuenta la recepción de estas vanguardias, de esos personajes artistas de las vanguardias, van a recibir con mucho entusiasmo estas músicas afrocubanas. Y Carpentier está allí, justamente, el joven Carpentier está allí para dar cuenta de esa primera gran recepción de la música cubana en Francia. Digo grande por el tipo de valoraciones que se hizo, pero eran conciertos donde asistían muy pocas personas, ¿no? Las tabernas que recrea la consagración de la primavera están situadas en la Rue Fontaine, en cuyo número 42 se encuentra la cabaña cubana. La taberna se vuelve emblema del hallazgo de una cierta identidad buscada por Enrique a partir de la música. Por otra parte, hablando de la cabaña cubana, el lector es testigo de la manera en que la ola de sones, danzones y rumbas invade el gusto de París en esa época. Es válido recordar aquí que la primera irrupción de las músicas afroamericanas en Europa tiene quizás una fecha paradigmática, y es la Gran Exposición Universal de París de 1900. A la sazón, los europeos descubrieron dos formas de expresión musical muy diferentes: el jazz de Norteamérica y la biguine, la danza de las Antillas. Sin embargo, el jazz empezó su expansión verdadera por Europa
como les dije ahora, sucedida la Primera Guerra Mundial. Particularmente se ubica el año 1919, cuando la orquesta norteamericana l'Original Dixieland Jazz Band de New Orleans dio su primer concierto en el Hipódromo de Londres. Aunque Carpentier afirma en un artículo que se llama Decadencia del Jazz, que en 1917, con las tropas norteamericanas, el jazz va a atravesar el Atlántico y es lanzado en París desde el escenario del Folies Bergère. En el mismo capítulo de la consagración de la primavera se hace una valoración universal de ese fenómeno percusivo afroamericano a través de una estudiante de música que tiene un interés muy particular por copiar en un papel los ritmos interpretados por la orquesta de la cabaña cubana. En este pasaje de la consagración de la primavera, en que esta chica está escuchando la orquesta y tiene la intención de copiar los ritmos negros, aparecen dos referencias a la música europea dignos de analizar. Aquí vamos a entrar en un pasaje un poco musicológico, pero me parece importante tenerlo en cuenta. Los métodos de un señor que se llama Dalcroze y una de las obras esenciales para la orquesta sinfónica que se llama El Tratado de Instrumentación y Orquestación de Héctor Berlioz. La obra del romántico francés Héctor Berlioz, publicada en 1843, fue el lugar donde bebieron los grandes orquestadores del siglo XIX y los de principios del siglo XX. Una obra clásica en su género, el tratado, a pesar de sus audacias en el campo de la riqueza instrumental para las nuevas generaciones de la década del 20 y el 30, que estaban ávidas de nuevas sonoridades, resultaba en realidad pobre en el aspecto de la percusión. Berlioz nutrió la orquesta de su época con atrevidas propuestas, pero el ingreso de las músicas populares de África y de América y su arsenal de pequeños y rústicos instrumentos exigía una nueva valoración de la orquesta sinfónica que Berlioz, por cuestiones de tiempo, apenas vislumbró, porque recordemos que Berlioz muere en 1869, creo, y todavía lo negro no había entrado, digamos, con cierta fuerza en el panorama de la música francesa. En el Tratado de Orquestación hay una serie de concepciones revolucionarias, sin embargo, para su época. Berlioz, por ejemplo, reconoce el valor del acorde de ruido y el unísono de ruido por su encanto singular. Cree además que todo cuerpo sonoro utilizado por el compositor en una obra es un instrumento musical. Aquí se presenta sin duda una gran libertad, dada la extensión de lo que la estética romántica consideraba como un instrumento. De Berlioz, que es un gran innovador del siglo XIX, a Varese, que es un gran innovador del siglo XX, hay una cierta continuidad que es el de la audacia en concebir lo que puede tomarse como entidad instrumental. Es verdad, por otra parte, que Berlioz, aunque propuso nuevas combinaciones instrumentales en sus obras y la percusión ocupó en ellas un papel importante, los instrumentos de esta familia siguen siendo casi los mismos que utilizó la última orquesta beethoveniana. Timbales, gran caja, pandereta, redoblante, triángulo y platillos. Pero sus conceptos, entre los cuales se ha señalado uno de los más importantes, van a señalar un nuevo camino a las músicas posteriores. Luego viene la otra notación, que es la de los métodos de enseñanza musical de Jacques Dalcroze. Este señor sobresalió en el campo de la pedagogía musical debido a sus obras teóricas en las que la concepción del ritmo está relacionada con los aspectos físicos y psíquicos del ser humano. Para Dalcroze, el ritmo, fundamental en la vida humana, es uno de los principios educativos esenciales para el desarrollo de toda sociedad. Es lógico entonces que la estudiante de música de la cabaña cubana que se encuentra pues allí, al estudiar y creer en los postulados de Dalcroze
y al ver las limitaciones del Tratado de Orquestación de Berlioz, sienta la fuerza rítmica de las culturas tanto asiáticas como africanas y americanas. Pero la mujer se apoya en los principios de Dalcroze, cuya metodología musical se caracteriza por preferir el intelecto sobre el corazón. De ahí que se comprenda el conflicto al no poder anotar en el papel los ritmos escuchados. Tales dificultades surgen porque la estudiante sabe que entre lo que puede escribirse y lo que se oye hay un elemento inapresable, un décalage genial, debido a la inventiva del ejecutante. Ese elemento inasible es la improvisación. Elemento que ha sido un dolor de cabeza para la musicología blanca, como la denomina Fernando Ortiz en ese extraordinario libro de él que se llama La música afrocubana. Ortiz agrega además que lo esencialmente característico de las músicas populares de Cuba no es el ritmo ni la melodía, sino una suerte de calidad espiritual, decía él. Calidad transmitida por la espontaneidad del intérprete que, gracias a su manejo de la improvisación, aporta a la obra una valiosa serie de variaciones. La mayor parte de las músicas afroamericanas no se pueden escribir, no se pueden pautar. Es una música que viene de negros que al arribar a América no sabían escribir, y aquellas comunidades que lo sabían consideraban que la música era patrimonio de los dioses y por lo tanto era simplemente inconcebible escribirla. Bien, la improvisación de Filomeno. Ambos aspectos, entonces, percusión e improvisación, van ligados cuando se trata de hacer un análisis musical de Filomeno. Es un error considerar, sin embargo, que la improvisación sea una característica propia solamente de las expresiones populares y sea ajena a las formas llamadas cultas. El problema es que una estética del purismo y la precisión musical, desarrollada sobre todo en Europa a partir de la invención de Guido d'Arezzo, que como ustedes saben fue quien propuso por primera vez la utilización de una grafía para los sonidos que luego desembocaría en el establecimiento del actual pentagrama, tomó un rumbo que fue desconociendo la libertad en la ejecución. Aún en el Renacimiento italiano, por ejemplo, un compositor como Palestrina proponía al intérprete un cierto espacio para que él pudiera tocar bajo los dominios de su propia sensibilidad. Lo que hacía Palestrina, en resumen, era escribir una base estructural de tipo armónico y dejar, o mejor de tipo contrapuntístico, porque utilizar en la época de Palestrina el concepto de armonía no es muy afortunado, es mejor hablar de contrapunto. Hacía una base estructural, la escribía y sobre el músico, y dejaba que el músico le dejaba toda la confianza para que la enriqueciera a su modo. Compositores, por ejemplo, del periodo barroco, como Juan Sebastián Bach, como Händel, dejaban a los cantores posibilidades de improvisación. Los músicos del clasicismo miraron la improvisación ya con mucho recelo, pero no la desconocieron del todo. En sus conciertos otorgaban un espacio para que el intérprete solista moldeara las cadencias. Es sobre todo en el siglo XIX cuando las cadencias de los conciertos comienzan a escribirse, y es allí que la libertad interpretativa disminuye para darle lugar a una suerte de virtuosismo mecánico que llegó a los peores límites de la esterilidad estética. El siglo XX da sus primeros pasos en esas circunstancias cuando Europa se ve invadida por el jazz, las rumbas y los sones afrocubanos. La irrupción de Filomeno con su batería en el concierto de Venecia
y el lograr que lo dejen solo durante 32 compases para que improvise tiene una correspondencia histórica con la evolución de la música occidental. Es como dice Benito Pellegrín en un ensayo que se llama Música literaria y música literal en concierto barroco. Él dice: al clavicémbalo, al órgano, al violín canónicos son cañonazos, violencia, desorganización fecunda de las calderas, las cazuelas, las cucharas que hacen sonar, resonar el negro. Trompada, trompazo, trompicón, trompiscón, trompis, que hace trompezar, tropezar los cánones de la música académica europea. Detengámonos un poco en ese concierto. La primera impresión de los compositores europeos frente a Filomeno es de asombro. Ellos gritan: magnífico, magnífico, ante su capacidad inventiva reflejada en la improvisación. Este aspecto de concierto barroco ofrece una especial interpretación. No es fortuito que Filomeno, pasada la noche y la fiesta ante la opinión de Händel, que toma la música hecha en el convento como una mermelada, replique, yo diría más bien que fue como una jam session. Y allí se produce, como ustedes saben, uno de los anacronismos de los que es muy rica concierto barroco. Aquí se presenta uno de esos anacronismos de la novela. Ellos, por lo general, están relacionados con la música. Fuera de la expresión jam session, en la Venecia del siglo XVIII hay una discusión entre Vivaldi y Händel sobre las obras de Stravinsky. Además, asisten al desarrollo del funeral de Wagner, que tienen el amo y el criado. Y luego se encuentran con Louis Armstrong al final de la novela. Y estamos, pues, como ustedes saben, en pleno siglo XVIII. Los anacronismos se utilizan, por un lado, para dar soporte a una serie de reflexiones que Carpentier y su época tenían sobre diferentes aspectos del nacionalismo musical latinoamericano. Pero, por otro lado, también están en relación con lo que significa la presencia de Filomeno en la novela. Los anacronismos son una expresión de lo carnavalesco, de la risa, de la ocurrencia popular en medio de lo serio y de lo culto. La expresión jam session, se sabe, solo tiene vigencia con el desarrollo del jazz en la primera mitad del siglo XX y propone el sentido de la universalidad de las músicas que se fundamentan en la improvisación. Por ello hay que entender esta presencia anacrónica no como un simple malabarismo de la imaginación del escritor cubano, sino como una propuesta donde aparece la alteridad. Porque en esencia improvisar es tener una relación con los otros a partir de un descenso en la propia individualidad. Lo que plantea Filomeno es otra estética de la interpretación musical. Según esta, el intérprete debe romper con los esquemas dados por el compositor sobre la partitura y hacer su propia música. El ser musical de Filomeno es un devenir en sí mismo. Nace de la multiplicidad de las opciones que en todo momento se le presentan cuando está tocando. Tocar como lo hace el negro de concierto barroco, y esto remite al jazz y a todas las músicas improvisatorias, es tocarse a sí mismo. Es emprender una suerte de purgación, es intentar una liberación de las energías. Porque cuando se improvisa no se hace más que liberarse de la pesadez, de la presencia de la música pautada, es decir, lo que pretende es liberarnos del tiempo. La improvisación de Filomeno es igualmente la reiteración de un acto cotidiano como el de la palabra en el seno de un campo más abstracto constituido por los sonidos organizados que construyen la música. El que improvisa se apropia de una serie de códigos para dialogar con quienes toca, pero sobre todo para dialogar con los oyentes. La improvisación es ese acto cuyo principal referente es el sentimiento de estar juntos y de poder constituir con los otros una unidad determinada. Es notable, por ejemplo, que la diferencia esencial entre la obra escrita y la obra improvisada reside en el hecho
de que en el segundo caso todo se ejecuta en un tiempo real y sufre la influencia del lugar y del instante en que se improvisa y de las personas, músicos u oyentes que hay alrededor. Lo que se crea entonces es una forma de participación activa en el proceso creativo de la música. Con la improvisación se instaura en realidad un lazo de convivencia con los otros. ¿Llevo mucho tiempo? Bueno. Es verdad que el acto de Filomeno es espontáneo, y es en esta espontaneidad donde la improvisación puede tener el punto débil que atacan y siguen atacando los defensores de la música racionalizada. Las definiciones de diccionario dicen que improvisar es componer inmediatamente y sin preparación. Eso es lo que dicen los diccionarios, componer inmediatamente y sin preparación. Hasta los diccionarios son equívocos, ¿no? La paradoja es ostensible. Se sabe que para improvisar bien hay que prepararse, tener el hábito de improvisar. La improvisación no se improvisa. Es evidente que para improvisar son necesarias ciertas facultades, la habilidad, los reflejos, una especial maestría en el manejo de la velocidad y el ritmo de la obra interpretada, la escucha armónica y melódica que tenga en cuenta la simultaneidad y la memorización instantánea. Hay que tener, mejor dicho, un manejo de la sonoridad grupal y del detalle. Para improvisar es necesario una gran dosis de concentración. Y Filomeno, en tanto es representación o símbolo de la musicalidad del negro, posee esa concentración, posee esa disponibilidad para festejar el acto de hacer música. La danza de Filomeno. Filomeno también propicia el baile, no faltaba más, ¿no? Negros que no bailen no es negro. Y lo hace a partir de la visión de un cuadro con asunto bíblico, que se llama Eva tentada por la serpiente. Recordemos que en concierto barroco él va al convento y ve ese cuadro. Ve un cuadro renacentista que él considera que hay un asunto que le concierne. Cuando Eva, tentada por la serpiente, que lo lleva pues a entonar la canción de la culebra, que dice así: mamita, mamita, ven, 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 que come la culebra, ven, 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 mírale los ojos que parecen candela, mírale los dientes que parecen filé. Y posteriormente a gritar en ademán de atacar y matar a la culebra, que parece mujer viva del cuadro: la culebra se murió, calabazón, son, son. Este estribillo toca la sensibilidad de los compositores barrocos que contestan con palabras que recuerdan el latín cábala sum sum sum. De este modo los europeos transforman el estribillo afrocubano, pero es válido decir que esta expresión, como lo es calabazón, son, son, está hecha de gitanjáforas, de fonemas rítmicos, de simples elementos sonoros del lenguaje que no tienen ningún valor semántico, sino un valor acústico. Cábala sum sum sum, contestan también las monjas del convento, como encantadas por los movimientos corporales del negro. Es clara la referencia a las formas dialogadas que se presentaban y se presentan aún en las comparsas callejeras de Cuba y en eventos civiles de diferente orden de la sociedad cubana. Las formas dialogadas o antifonales que utiliza Carpentier en este pasaje de concierto barroco hacen pensar en la profunda raigambre que tiene el arte de Filomeno en las expresiones primitivas de la música y el canto dadas en África y en América. La forma antifonal presente en la danza cantada por Filomeno remite a los cantos yorubas, a los cantos de los remeros del Congo, a las canciones religiosas de los negros de los Estados Unidos y de Cuba. Luego en la novela se forma un tren, recordemos el trencito, ¿no?, de concierto barroco.
en la que todos los participantes pues, van a recorrer felices los aposentos del convento. Este tren es una celebración vital del cruce de las culturas. El tren aquí toma una significación importante porque simboliza una promesa para el negro. El tren, no se olvide, significa viaje, y viaje es sinónimo de libertad. El tren, además, como dice Miguel Rojas Mix, tiene una reminiscencia africana que se identifica con la serpiente y esta, por supuesto, con Changó. El sincretismo provoca entonces la danza de Filomeno, que fraterniza y acerca los entendimientos y los gustos. Lejanas están las bacanales de las Ménades, las orgías dionisíacas, donde la agresividad se unía a una suerte de delirio que desembocaba generalmente en la destrucción, en el canibalismo y los festines del horror. Aquí vale la pena evocar una apreciación de un autor de danzas africanas, Geoffroy Gorer, acerca del carácter esencial que tiene el baile del negro africano y que está representado en Filomeno, de concierto barroco. Dice Goret: los africanos danzan por placer y por pesar, por amor y por odio. Danzan para traer la prosperidad y para alejar la desgracia. Danzan por motivos religiosos y para pasar el tiempo. Mucho más exótica que su piel y sus rasgos es esa característica pasión por sus danzas. El negro del África occidental es el hombre que expresa cada emoción con el movimiento rítmico del cuerpo. Los africanos bailaron hasta que por el colonizaje sus familias y clases fueron destruidos, hasta que la ansiedad siempre creciente en ellos, provocada por los impuestos y el servicio militar, entenebreció sus vidas, hasta que los misioneros se lo prohibieron por considerarlo una práctica idólatra, y los administradores se lo quitaron porque perturbaba su sueño o impedía el pueblo a trabajar. Bailaron hasta que perdieron la necesaria energía para bailar. Bailan con un entusiasmo, porque siguen bailando, una precisión y una ingenuidad que ninguna raza ha mostrado. Los africanos solo tienen un arte, pero ¿hasta qué grado lo han llevado? Lo primero y lo último para ellos es el baile. La danza de Filomeno es en realidad una transposición literaria del baile callejero Matar la Culebra, que se hacía en La Habana durante el Día de Reyes, que es el 6 de enero, ¿no? Este fue un baile de pantomima o simbolismo ritual, como lo explica Fernando Ortiz en su estudio sobre dicha festividad. Consistía en un enorme culebrón artificial que varios negros transportaban por las calles de La Habana hasta llegar al patio del Palacio de los Capitanes Generales. Allí se le entonaban canciones y sones. De dos de ellos, Carpentier retoma los estribillos en la novela. Es un baile, en resumen, transido de sociabilidad. La música africana, vinculada generalmente a la danza, es música, recordémoslo, para el funcionamiento del núcleo social de los pueblos. Es música comunitaria. Y lo que hace Carpentier con Filomeno es, de algún modo, desacralizarla, despojarla de su sentido ritual y ponerla al servicio del goce estético que Occidente busca en la música y en la danza. Y a partir de esto, otorgarle una valoración universal a las maneras artísticas del negro afroamericano. Filomeno opone su visión del arte musical, que es esencialmente colectivista, a la europea, que es esencialmente individualista. Lo religioso, lo mágico, lo gregario de la música negra reclama su puesto en el escenario barroco, y todo desde una danza que tiene reminiscencias de otras ceremonias realizadas por los negros en diferentes culturas del mundo. En general, según Ortiz, ceremonias de tales muertes o látricas son frecuentes entre los pueblos primitivos extendidos por todo el planeta. Pero lo más acertado es considerar el baile de Matar la Culebra
como un ritmo de purificación colectiva, como un modo de expulsar los espíritus diabólicos. Ya termino con el ascenso de Filomeno. Considero un último punto en esta valoración musical de concierto barroco, que son valoraciones musicales afrocubanas. Ellas fueron, como se ha visto o como entendemos, todos los que nos hemos acercado a la historia de los negros en América, estas músicas fueron reprimidas y prohibidas. Algunas llegaron a desaparecer en ese largo y difícil proceso de acomodación del negro a las tierras de América. Su aceptación fue escalonando a lo largo de los siglos hacia el gusto de las clases poderosas. Pese a la denigración de los sacerdotes católicos que consideraron, por ejemplo, a la zarabanda como demoníaca, esta logró subir poco a poco a las altas esferas de las cortes europeas. Carpentier, a propósito de la aceptación de la zarabanda en América Latina, dice: danzas mulatas, danzas mestizas, danzas alegres, música bastante pop para la época, que el padre Mariana condenaría en su tratado contra los juegos públicos, afirmando que la zarabanda era tan lasciva en sus letras, tan impúdica en sus movimientos, que bastaba para incendiar el ánimo de las gentes, aún de las más honestas. Yo hace poco leí una valoración muy interesante que hacían las clases poderosas de Cartagena de Indias y de Barranquilla sobre la champeta. Y esas valoraciones que hacían son típicas de este padre Mariana, ¿no? Que son danzas lúbricas, que son danzas completamente vulgares, que eso denigra de la condición humana. O sea que esas valoraciones de la música y de las danzas africanas hoy en día siguen presentes. Así ha sucedido con casi todas, si no todas las músicas mestizas, amulatadas, dadas en América. Así ha pasado con diferentes géneros de músicas populares como el son, el danzón, la rumba, la conga, el mambo, el cha-cha-cha, el porro, el vallenato, pero hace tiempo, ¿no? La cumbia, el merengue, que en América Latina fueron recibidas y aceptadas al principio por clases marginales o emergentes y que poco a poco, ante la fuerza de sus esencias rítmicas, fueron llegando a ser disfrutadas por las burguesías y las aristocracias latinoamericanas. Todas estas músicas vernáculas poseen elementos particulares, susceptibles de ser valoradas universalmente. Por circunstancias favorables se vieron confrontadas a salir más allá de las fronteras de los países en que nacieron y ser aceptadas por su condición de músicas periféricas por un lado y exóticas por otro. Eso sucedió también con el jazz, que es la expresión musical con la que culmina justamente concierto barroco. El jazz, dice Ortiz, lo siguiente en la música afrocubana: un día se le considera grotesco baile de negros, al otro ya es atracción de yanquis cansados y al fin universalización del bullicioso baile afroide, como catarsis de tensiones y carcajada mundial de la trasguerra. El mundo con el jazz ha captado lo que de mucho valor humano mantiene el negro, su contagiosa alegría, su ingenua sensualidad, su fruición dionisíaca, aparte del reconocimiento de sus innovaciones musicales. En concierto barroco se pasa mediante un artificio que dispara el tiempo hacia el futuro de una Venecia operística, la Venecia de Vivaldi, de Händel, de Scarlatti, que niega la presencia de lo negro americano en el arte musical, a un espacio vitalizado por el concierto de Louis Armstrong. Los maestros barrocos, ante la insinuación de Filomeno de hacer una ópera con la historia contada en el espejo de paciencia, dicen que jamás en una ópera se ha visto un personaje negro, que los negros están buenos para mascaradas, que amor entre negros es asunto risible y que, en fin, amor de negro con blanca no puede ser, al menos en el teatro. Sin embargo, con la irrupción de la figura del trompetista Armstrong, se produce la real valoración de las músicas afroamericanas en concierto barroco, hecha no desde los ámbitos de la ópera o las músicas sinfónicas, sino desde lo popular.
La figura de Louis Armstrong se convierte dentro de la defensa de Alejo Carpentier de lo musical afroamericano en la obvia culminación de un proceso largo y espinoso. El proceso de la aceptación de la música de Armstrong es una réplica dada en una sola existencia del proceso vivido por las músicas negras del Nuevo Mundo. Desde esta perspectiva se puede realizar un claro paralelo con el proceso vivido por Filomeno en Concierto Barroco. Armstrong nació, como ustedes saben, en un medio hostil y pobre en Nueva Orleans. Poco a poco, gracias a su talento, logró ascender. Primero participó como trompetista de varias orquestas. Más tarde fundó sus propias orquestas donde él era solista. Armstrong se convirtió en el trompetista más importante, no solamente de Estados Unidos, sino del planeta. Lo aplaudieron diferentes salas de concierto en sus primeras giras por Europa entre los años de 1932 y 1934. Fue el mejor embajador de un país que segregaba implacablemente a los negros. Armstrong es el jazz como expresión de la música popular, conquistando las más altas esferas sociales del mundo. Y esto se debió, musicalmente hablando, a que Armstrong fue quien codificó el arte de la improvisación. Inventó el concepto del solo improvisado según una cierta estructura, forma y organización. Si, por ejemplo, Carpentier pone a Filomeno a improvisar durante 32 compases ante los compositores barrocos, es porque está reconociendo ese valor precursor que tiene Armstrong en esta nueva modalidad de tocar libremente. Pero Armstrong es también en Concierto Barroco la trompeta, una trompeta que inaugura un modo de interpretar. Es Armstrong quien da a la trompeta una cierta majestad en los agudos. Utiliza como nadie jamás lo había hecho hasta entonces originales efectos timbrísticos y una serie de registros diferentes para modificar así el peso del ritmo dentro de la pieza tocada. Es difícil dar en realidad una imagen convincente y breve del genio trompetístico de Armstrong, pero baste decir que este consistía en dar a cada nota un ataque, una duración, una altura, una intensidad, un timbre y un color siempre singulares. ¿Qué más se le puede pedir a un músico? La trompeta adquiere una significación crucial en Concierto Barroco. Une dos mundos musicales aparentemente disímiles, el de la música religiosa y el de la música popular. Enlaza a Händel con Armstrong, el oratorio barroco con el jazz. Y he aquí otra manera de probar que los negros poseen una sensibilidad abierta a cualquier género sonoro susceptible de servirle de vehículo de expresión. El encuentro finalmente de Filomeno ante un Armstrong que toca un nuevo concierto barroco, donde la Biblia se hace ritmo y habita a los hombres, donde la música se cubre de inesperadas variaciones, repite una vez más el credo de Carpentier sobre el valor de dos músicas, del jazz por un lado y de la música afrocubana por el otro. Músicas que tanto han aportado a los escenarios de las músicas occidentales. Este encuentro cultural es la mejor prueba de que la defensa de esas estéticas durante tantos años desconocidas, repudiadas y atacadas, logra en la obra de Carpentier, tanto periodística, ensayística como novelística, una apoteosis única en el panorama de las letras latinoamericanas. Muchas gracias.